Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por la invitación a participar de esta serie de charlas, de conferencias, de temas presentados en el canal del Clamor de Medianoche. En esta oportunidad quisiera hacer una breve reflexión sobre una de las promesas del Señor que muy pocas veces le damos la importancia que tiene. Y esta promesa del Señor tiene que ver con la terminación, con la finalización del pecado en el mundo, en el universo en realidad, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que es bastante oscuro, que es bastante tenebroso, si bien nos enfocamos en las cosas positivas de la vida, porque si no, no podríamos ser felices, si bien proyectamos en la bondad del Señor, proyectamos en sus promesas en general, tratamos de concentrarnos en las cosas más agradables de la vida que el Señor nos ha dejado para que las disfrutemos, ¿no? O sea, tenemos en nuestro mundo todavía vestigios del plan original del Señor, es decir, que tenemos la naturaleza, tenemos la creación, tenemos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para disfrutar con nuestras familias, con nuestros amigos, tenemos las cosas buenas de la vida, en las cuales obviamente nos centramos, pero no ignoramos de manera ingenua que existe maldad en el mundo, que existe sufrimiento, y muchas veces nos consolamos con muchas de las promesas del Señor, pero una de las que el Señor hace, y que no siempre la traemos a la mente porque pensamos que de alguna manera eso tiene alguna connotación negativa, pero no es así porque la Biblia lo presenta, tiene que ver con la destrucción final del pecado, con la destrucción final de los impíos, incluso de Satanás y de sus ángeles. Y yo estoy asombrado, queridos hermanos, de ver el avance del satanismo, no solamente en el mundo, no solamente en las iglesias caídas, sino aún dentro del adventismo. Y una faceta del avance del satanismo en la iglesia adventista tiene que ver sin dudas con el universalismo, o con esta idea de que Dios es tan pero tan bueno que al final todo el mundo se va a salvar. No vamos a hablar de ese tema hoy día, pero estoy mencionándolo simplemente como una de las facetas del satanismo, ¿no? Lo he mencionado ya en temas anteriores, que el satanismo tiene como objetivo principal cuando aborda a sus víctimas para engañarlas, el objetivo principal es que el ser humano sienta compasión y sienta una identificación con Lucifer, como ángel caído, ¿sí? Esto se puede ver en las películas de ciencia ficción, en muchas de ellas. Yo lo he mencionado varias veces, pero hay muchas películas que son demasiado explícitas, que muestran la perspectiva de Satanás, la misma historia de la caída de Lucifer, pero desde la perspectiva de Satanás, y cómo fue injustamente expulsado del cielo. Hay incluso películas bíblicas, entre comillas bíblicas, como por ejemplo la película del Arca de Noé, que se estrenó hace muy pocos años, una película que muestra a unos seres que son como ángeles caídos, que le ayudan a Noé a construir el arca, ¿sí? Algo interesante. Siempre con esta idea de que los caídos, de que Satanás y sus ángeles son las víctimas de la historia. Pero la Biblia cuenta totalmente lo contrario, que la causa del dolor y el sufrimiento en la humanidad, de este mundo oscuro que nosotros estamos viendo hoy, es sin lugar a dudas Satanás. Es el originador de la maldad, es el originador del sufrimiento. Y nosotros que arrastramos incluso sufrimiento por nuestros malos hábitos, por nuestras malas acciones, malas decisiones, etc., también nos hemos dejado utilizar en muchas ocasiones por Satanás para tomar malas decisiones, para traer sufrimiento a nuestra familia. Bueno, una infinidad de cosas, ¿no?, que acarreamos. Eso no implica de que no haya salvación, ¿no? O sea, Dios en su misericordia nos perdona, restaura nuestra vida, pero no tiene nada que ver con las consecuencias que arrastramos de nuestras malas decisiones. Es decir, Él nos puede dar el gozo de la salvación y el perdón, pero no por eso quitar absolutamente todas las consecuencias de nuestras malas acciones. Lo mismo le pasó al rey David, le pasó al rey Salomón, le pasó a muchos personajes bíblicos que, aunque se arrepintieron de sus pecados, las malas acciones lamentablemente
continuaron su curso trayéndoles dolor y sufrimiento, en el caso de David, con la muerte de sus hijos, con la apostasía de sus hijos, bueno, en el caso de Salomón, con un montón de desgracia que trajo al reino, bueno, innumerable cantidad de cosas, ¿no? Y el hastío de su vida en sus últimos años. Todo trajo su consecuencia, a pesar de que existe el perdón de los pecados y existe la restauración, y Dios quiere restaurarnos sin lugar a dudas. Pero quisiera que prestemos atención en esta oportunidad a la promesa de Dios de destruir el pecado y los pecadores, porque esa es una promesa que Él nos hace para consuelo de nuestra vida, para consuelo en nuestro trabajo diario, para que cuando miramos las noticias, no digo que las tengamos que mirar muy seguido, pero muchas veces miramos las noticias para ver cómo está el mundo, vemos la terrible maldad, el terrible sufrimiento que existe, el derramamiento de sangre, y nos preguntamos, ¿no? O a veces ni siquiera razonamos sobre eso, simplemente recibimos los golpes emocionales y los absorbemos. Entonces, como una coraza, como un escudo para proteger nuestra mente, nuestro corazón, necesitamos tener presente las promesas del Señor de que Él va a terminar con la maldad, de que Él va a terminar con el originador de todo el mal. Y por eso en esta presentación quiero hacer un breve repaso de algunos versículos, algunas promesas de la Biblia y del Espíritu de Profecía, incluso algunos pantallazos históricos de cómo Satanás ha sembrado el sufrimiento y el dolor en todo el mundo, y él incluso se atribuye a sí mismo, deja su firma, en todas las culturas antiguas ha dejado su firma de ser el causante y el originador del sufrimiento, de la injusticia, de la maldad en el mundo, y cómo Dios promete que todo eso se va a terminar de manera definitiva cuando Él haga patente su justicia. Una de las cosas también que quiero destacar en esta presentación es que Dios no es un Dios pasivo como se lo suele presentar muchas veces, ¿sí? Dios no es un Dios pasivo que va a tolerar la maldad indefinidamente. No van a ser los malos que se van a autodestruir por su propia cuenta, sino que Dios obra de manera definida para defender a su pueblo, para defender a su iglesia, para defender a los redimidos. Dios no es un Dios pasivo, ¿sí?, que deja simplemente que cada cosa siga su curso y bueno, que cada uno coseche sus consecuencias. No, Él impone el cumplimiento de las consecuencias del pecado. Él no puede imponernos a nosotros que le adoremos. Él nunca va a aceptar una adoración que es forzada. Eso lo dice la sierva del Señor en el libro del Camino a Cristo. Dios no puede aceptar una adoración que sea forzada, de ninguna manera. Nunca va a recibir Él una honra que sea por obligación. Pero todos aquellos que decidan rechazar al dador de la vida, que es Dios, Dios va a cortarles en algún momento ese suministro de la vida, porque ellos mismos lo han rechazado. Y ellos mismos no podrían vivir eternamente, lo dice Elena G. White en el Camino a Cristo. No podrían vivir eternamente en un universo sin pecado, donde no puedan ejercer el pecado. Para ellos sería un tormento eterno, así lo dice. Y por lo tanto Dios, en un acto de justicia y misericordia, incluso misericordia para los perdidos, porque ese va a ser un acto de misericordia para los perdidos, Dios los va a destruir. Y esa destrucción de los impíos no solamente que es merecida, sino que también es un acto de misericordia en el sentido de que Dios no los puede forzar a vivir eternamente en un universo regido por la ley de amor, una ley a la que ellos desprecian con todo su corazón y con toda su alma. Esto es como si obligásemos a una persona que está habituada a fumar a estar en un lugar donde no se permite fumar por el resto de sus días. Esa persona se va a volver loca, y ni que hablar si hablamos de una persona dependiente de las drogas o lo que fuera. Esto es para dar un ejemplo sencillamente, ¿no? La persona que está habituada al pecado, si se la obligase a vivir en un universo sin pecado eternamente, sería para ellos un tormento eterno. Por lo tanto, la destrucción final de los impíos es ni más ni menos que un acto de misericordia de parte del Señor. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para compartir algunos versículos, unas citas y algunos pantallazos históricos que creo que tienen mucho que ver con este tema. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla es un grabado, es una ilustración de Gustavo Doré, basado en Isaías capítulo 27, versículo 1, que lo vamos a leer
un poquito al final de la presentación, que muestra a Dios con su espada para castigar a la serpiente tortuosa, al leviatán, que aparece en la Biblia. El leviatán no es más ni menos que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y vamos a ver cómo la Biblia y el Espíritu de Profecía nos muestran a Satanás como el originador del dolor y el sufrimiento, del derramamiento de sangre, de la transformación de las personas a imagen y semejanza de Satanás, así también lo dice la sierva del Señor, y la necesidad obviamente que existe de que este mal y este sufrimiento termine de una vez por todas. Voy a ir leyendo algunos versículos que ustedes nos pueden acompañar directamente desde la pantalla. El primer texto que aparece es Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, versículos 7 al 9. Sí, estoy salteando, voy a saltear varios versículos de varios pasajes que vamos a leer para no hacerlo muy extenso. Pero en Apocalipsis 12 dice: fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Vale mencionar, antes de seguir avanzando con la lectura, que Juan ve esta señal en el cielo, dice, ¿no? Y antes que esto había visto una señal que era la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 12 estrellas. Y seguidamente a esto ve al dragón, ¿no? De 7 cabezas y 10 cuernos. En la astronomía antigua, que esto es algo que influye a todas las religiones de la antigüedad y a todas las culturas antiguas, había una constelación muy conocida que era llamada la Virgen, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos hoy como Virgo, ¿sí? Que esta era una constelación que representaba a una mujer virgen o pura, y muy cercana a esta constelación estaba la constelación de la serpiente, o también conocida como la constelación de Hidra, ¿sí? Entonces es muy llamativo esto de que Juan ve en el cielo estas señales, porque realmente existen constelaciones que tienen estos nombres o estas características, ¿no? Hay una serpiente realmente que es una de las constelaciones, o creo que es la constelación más larga que existe, y es reconocida por muchas culturas antiguas como el dragón, y para muchos es el dador de la vida, o es el que sostiene el mundo porque es la constelación más grande, ¿no? Pero quería dar este pequeño dato porque esto nos va a permitir entender también cómo a través de los cielos Dios planteó cuestiones que son espirituales, esta gran lucha entre la mujer, que es la iglesia, y Satanás, ¿sí? Que es el enemigo de Dios y de los hombres, pero como muchas culturas lo han desfigurado para poner a Satanás, que es la serpiente, como si fuera Dios en realidad, como si fuera el dador de la vida. Y al aceptar a Satanás como dador de la vida, obviamente se van transformando a la imagen de Satanás y van sembrando de dolor y sufrimiento este mundo que nosotros conocemos. Dice el versículo 7: y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo. O sea, hubo una batalla, hubo una lucha real, una lucha tangible. Esto nos habla de la no pasividad de Dios. Dios no es pasivo, Dios interviene. Dios no podía permitir que Satanás continuara con esa rebelión, y Satanás fue expulsado del cielo. Hay discusiones acerca de cuándo fue esta batalla, tanto en el libro de Urias Smith de Daniel Apocalipsis como en la propia teología adventista. Algunos asignan este evento a la inmediata rebelión de Lucifer en el cielo, cuando él ni bien se rebeló, en ese mismo momento tuvo la batalla y fue expulsado, y otros asignan esta batalla a después de la crucifixión y la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, ¿sí? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en la historia de Job, cómo Satanás se presenta en el cielo como representante de este mundo, con lo cual, al parecer, seguía asistiendo al cielo como uno de los hijos de Dios, entre comillas, ¿sí? Hasta que definitivamente fue expulsado cuando Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario. Pero más allá de esa discusión, pero es bueno mencionarlo para que ustedes lo sepan, dice que hubo una batalla y Satanás fue expulsado con sus ángeles del cielo, y el versículo 9 dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojada en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Acá hay algo interesante que quiero destacar también. Para nosotros, en nuestra cultura por ahí más occidental, tenemos la idea de que la palabra dragón se refiere a un animal imaginario, a un animal mítico, y la palabra serpiente se refiere a un animal real que existe, que es una serpiente, una víbora, ¿sí? Una cobra, una cascabel, etc. Pero en el lenguaje oriental, sobre todo las culturas semíticas, la palabra serpiente y la palabra dragón son prácticamente intercambiables. ¿Sí? La palabra dragón representa una serpiente, ¿sí? Entonces cuando dice que había un dragón bermejo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas, y después dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, bien podríamos decir también que es una serpiente de 7 cabezas, ¿sí? Una serpiente de 7 cabezas o un dragón de 7 cabezas es exactamente lo mismo. Esto sin entrar en el tema de la existencia o no de los dragones, ¿sí? Yo personalmente creo que los dragones, como todos los animales que menciona la Biblia, han existido. Los dragones son ni más ni menos que esos animales que hoy son descubiertos fosilizados, que están extintos, que se extinguieron. Algunos de ellos todavía existen hoy, como los cocodrilos, ¿sí? Pero hay muchos reptiles gigantes que hoy llamamos dinosaurios, que antiguamente simplemente se los llamaba dragones, ¿sí? Que eran reptiles, eran similares o con características similares a los de un lagarto o una serpiente. Estaban más o menos englobados en esa categoría, por lo menos lo que presenta en el libro de Génesis, ¿no? Que se mencionan a los mamíferos, se mencionan a las bestias y se mencionan a los reptiles, ¿sí? Entonces dentro de los reptiles están englobados ese tipo de animales. Pero quiero destacar esto, un punto importante: la palabra dragón y la palabra serpiente son equivalentes, o sea, no hay diferencia con respecto a esto. Entonces vemos que hubo una batalla, Satanás fue expulsado del cielo, y dice la sierva del Señor en el comentario bíblico, todos aquellos que tengan la Biblia Reina Valera Gómez con comentarios, o cualquier Biblia que tenga comentarios de Elena G. White, o si tienen la aplicación de la Biblia con comentarios de Elena G. White, van a encontrar estas citas que yo voy a leer ahora, que están en el comentario de Apocalipsis capítulo 12. La sierva del Señor dice cuál fue la causa de la caída de Lucifer, y menciona lo siguiente: él, Satanás, declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo. Presten atención a este punto porque es muy interesante. El origen de la caída de Lucifer tiene que ver con una insubordinación de Satanás, no a Dios el Padre, sino a Cristo, a Cristo. ¿Por qué se dio esto de esta manera? Porque Cristo era reconocido como el Hijo unigénito de Dios en las cortes celestiales, era el comandante de las huestes angélicas, y el Hijo estaba subordinado al Padre. Como el Hijo estaba subordinado al Padre, Satanás no quería reconocer su inferioridad ante el Hijo, y él quería estar solamente debajo del Padre, quería ser igual a Cristo, ¿sí? Obviamente este lugar no le correspondía, porque la gran diferencia entre Cristo y Satanás es que Cristo era el Hijo unigénito, el engendrado, el único engendrado del Padre, mientras que Satanás era un ser creado, el más glorioso de todos sin duda, pero creado al fin. Tenía una gloria que no le pertenecía, él era portador de la luz, pero esa gloria no era suya. En cambio, Cristo tenía una gloria propia por la divinidad. Cristo era el único igual a Dios. No había otro igual a Dios. Por eso se llama Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Quién es igual a Dios? Cristo, nadie más. Es el único que es igual a Dios. Entonces Satanás declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo, que solo obedecerá las órdenes de Dios. Fíjense qué interesante esto. La rebelión de Lucifer no fue contra el Padre, la rebelión de Lucifer fue contra el Hijo. Él reconocía que el Padre estaba encima de él, pero lo que no reconocía era de que el Hijo estaba encima de él. Esto es muy importante, esto es tremendamente importante para comprender el papel que ocupaba Cristo. Cristo era el segundo en autoridad en el cielo, el primero en autoridad era el Padre, y el tercero en autoridad era Lucifer, y Lucifer no quiso aceptar estar debajo de Cristo. Los ángeles buenos lloraron al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desprecia seguir la dirección de Cristo.
el supremo y amado comandante de los ángeles. Bueno, esto es parte del comentario de Elena G. de White. Igual voy a dejar la referencia al final de las citas para que ustedes la puedan buscar en el libro impreso del comentario bíblico tomo 7 de Elena G. de White. Ahí van a poder encontrar estas citas que estoy leyendo. Entonces dice, el Padre decide el caso de Satanás y declara que debe ser expulsado del cielo por su atrevida rebelión. Fíjense esto, hermanos, el Padre no dice, bueno, como el pecado se autodestruye a sí mismo, vamos a dejar que sigan la ley de la vida, y entonces Satanás, como no va a soportar estar acá con nosotros, en algún momento se va a ir. El Padre no dice eso, el Padre dice que debe ser expulsado del cielo por su atrevida rebelión, y que todos los que se unieron con él en su rebelión deben ser expulsados con él. Esta es la batalla, ¿no?, que vimos en Apocalipsis 12. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Cristo y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. Y escuchen lo que va a mencionar ahora. Tomen nota de esta expresión que usa Elena G. White. Pues estos estaban decididos a permanecer en el cielo con toda su rebelión. ¡Wow! Ellos no se querían ir de ahí. Ellos no era que decían, bueno, como no nos gusta este ambiente de santidad, nos vamos a ir solitos. No, no. Ellos tuvieron que ser expulsados porque ellos querían permanecer ahí contaminando un lugar santo. Contaminando un lugar santo. Cuidado con esta idea de la pasividad de Dios, de que Dios es pasivo, de que Dios no interviene, que Dios no hace justicia, que Dios deja todo librado a la propia inercia del pecado. Cuidado con esta idea, porque nos va a llevar a situaciones tremendas en las cuales no podemos controlar absolutamente nada de lo que pasa en la iglesia, porque un día va a venir un predicador que va a predicar una doctrina falsa o va a vivir una vida desordenada en pecado, y se va a parar a predicar en la iglesia, y cuando usted quiera sacarlo de ahí adelante, él va a decir, no, no, usted no puede obligarme a nada porque usted no me puede forzar en nada porque Dios no fuerza nada. No, Dios no fuerza la adoración de sus criaturas, pero Dios muchas veces ha utilizado la fuerza para preservar a sus criaturas. ¿Sí? Dios no puede forzarte a adorarlo, pero vos no podés forzar a Dios a que Él haga lo que vos querés. No, si vos te pones en el camino del Señor, queriendo hacer lo contrario, tenés que tener cuidado de que Dios, si en algún momento te quiere correr del medio, te va a correr del medio, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Dios no es un Dios pasivo. Entonces ustedes van a tener adulterio en la iglesia, fornicación, van a tener mentira, van a tener chisme, van a tener un montón de cosas, pero ustedes no van a poder desglosar a nadie de la iglesia, porque no se puede forzar a nadie. Entonces hay que dejar, y ellos se van a ir solos de la iglesia. No se van a ir de la iglesia. Van a contaminar ese lugar tanto tiempo como sea posible. Tanto tiempo como ustedes se lo permitan. Miren lo que pasó en el cielo. Lucifer no fue tolerado en el cielo. Lucifer fue expulsado. Y fue expulsado por la fuerza. Porque si hubiese sido por él se hubiese quedado ahí a contaminar ese lugar y a tratar de arrastrar a tantos como pueda en su rebelión. Si a Satanás se le permite, empujaría a Cristo mismo de su trono. Por eso, hermanos, cuidado con la idea del Dios pasivo. Dice, estos estaban decididos a permanecer en el cielo con toda su rebelión, pero no prevalecieron. Cristo y los ángeles leales triunfaron y arrojaron del cielo a Satanás y sus rebeldes simpatizantes. Ahora, fíjense lo que dice la sierva del Señor sobre cómo Satanás acá en la tierra ha logrado plasmar su imagen en la humanidad, ¿sí? Con crueldad, con dolor, con sufrimiento. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio y el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Fíjense lo que dice. Esto va a pasar en el tiempo final, hermanos. Los hombres van a ser convertidos en demonios, dice, al entregarse a las influencias satánicas, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Fíjense la expresión que utiliza, ¿no? Se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejan la imagen del diablo.
¿Es esto, hermanos, lo que ha estado pasando en la historia de la humanidad a lo largo de los siglos? Realmente es eso lo que ha estado pasando, lamentablemente. Dice, hay solamente dos bandos en esta tierra, los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Entonces acá vemos el comentario, ¿sí?, del espíritu de profecía, sigue un poquito más, del espíritu de profecía sobre Apocalipsis capítulo 12. Satanás va a plasmar en los hombres la imagen suya propia, la imagen de Satanás. Ellos van a ser habitación de dragones y va a haber un conflicto entre solamente dos bandos, los que sean obedientes a Dios y los que sean desobedientes. Entonces termina la cita diciendo, el gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre. De un lado está el príncipe de la vida, actuando como sustituto y fiador del hombre, y del otro el príncipe de las tinieblas, con los ángeles caídos bajo su mando. Entonces vemos, hermanos, que esta lucha, esta batalla que estaba en el cielo se trasladó a la tierra y ahora hay solamente dos bandos, los obedientes y los desobedientes. Los obedientes tienen a Cristo como sustituto y garante, como sacrificio por los pecados. Recuerden esta expresión que estoy haciendo ahora. Cristo es nuestro sacrificio por los pecados. No necesitamos ningún sacrificio porque Cristo dio su sangre por nosotros. No necesitamos justificarnos ni ante los hombres ni ante Dios, porque Cristo nos justifica. Si nos aferramos por la fe a la muerte de Cristo, no necesitamos ningún sacrificio, no necesitamos demostrarle nada a nadie, no necesitamos competir con nadie, solamente tenemos que creer que hemos sido amados al punto tal de que Dios entregó a su Hijo por nosotros. En cambio, los impíos, que son del grupo de los desobedientes, que son los que han sembrado la destrucción y el sufrimiento en este mundo a lo largo de los siglos, ellos necesitan sacrificio, necesitan sangre, y por eso se derrama tanta sangre en la historia de la humanidad, hasta nuestros días. Y esto va a ser así hasta que Dios intervenga de manera definitiva para terminar con el pecado. Y debemos glorificar a Dios por eso. Leía justamente esta mañana unos salmos, ¿no? Salmos de alabanza al Señor. Y cómo estos salmos glorifican a Dios porque Él destruyó a reyes, dice. Porque Él mató los primogénitos. Porque Él intervino para humillar a aquellos que eran crueles, ¿no? Los reyes que eran crueles, que esclavizaban a las personas. Y Dios es alabado por esas cosas. ¿Por qué es alabado por esas cosas? Porque David o el que escribió los salmos era una persona violenta, con un espíritu violento o algo así. No, simplemente porque Dios estaba terminando con la crueldad, Dios estaba terminando con la maldad, con el sufrimiento. ¿Y qué más queremos nosotros, hermanos? Que se termine con el sufrimiento. Quizá estamos tan cómodos o tan mullidos, estamos tan desacostumbrados a la violencia y al sufrimiento que se vive en otras partes del mundo por causa del cristianismo, que no entendemos de qué manera este tipo de intervenciones de Dios puede traer consuelo y puede inspirar una alabanza en un creyente. Pero a mí, hermanos, me llegan notificaciones, estoy suscrito a algunas páginas que se encargan de velar por la libertad religiosa en otros países, y me llegan informes constantemente de países islámicos, de países comunistas, de diferentes lugares del mundo donde se persigue a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos, donde se los mata, se los persigue, se les incendian las iglesias, los encarcelan a niños solamente por creer en Cristo. Todas estas cosas están pasando. Entonces cuando Dios intervenga, si no lo hace mediante seres humanos, que lo puede hacer también porque lo ha hecho en otras ocasiones, mediante seres humanos para liberar a esas personas. Y en ese proceso de intervención para liberar a esas personas hay uso de la fuerza. ¿Quién de ustedes no glorificaría a Dios? Yo glorificaría a Dios, porque se está liberando a esas personas, porque Dios está protegiendo a sus hijos. Y así va a ser en el tiempo final. Lo mismo que para nosotros va a ser un día de liberación, para los impíos va a ser un día terrible. Sí, hay un himno que tenemos en la iglesia que dice, ¿no? Día alegre viene, pero para los que creen en Cristo, pero día triste viene para los que estuvieron siendo parte de esa opresión, para los que estuvieron siendo parte de esa persecución. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros, hermanos,
en este tiempo final, ¿no? Pero bueno, terminando estas citas, todo está extraído del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 983 y 986. Y quisiera volver un poco al pasado en la historia y ver cómo en algunas culturas antiguas, ¿sí? Como en el budismo, en el hinduismo, incluso en las culturas precolombinas, los mayas y los aztecas, aparece una representación que es muy llamativa, por lo menos a mí me llamó la atención, cuando estudiaba este tema de Apocalipsis capítulo 12. Si ustedes van a esta imagen, por ejemplo, esta es una estatua donde ustedes pueden ver ahí un Buda, pero esto también está en el hinduismo, tanto en el budismo como en el hinduismo, van a ver varias imágenes a continuación, van a ver que aparece una serpiente de 7 cabezas. ¿De dónde sale la idea de esta serpiente de 7 cabezas? Obviamente cada cultura y cada religión tiene su historia, tiene su explicación de cómo se dieron cada una de estas cosas. Sin embargo, sabemos que hay una fuente común, y esta fuente común es que Satanás intenta plasmar su propia imagen en la humanidad. Por eso hay tanto sufrimiento y por eso hay tanto dolor en la humanidad. Nosotros podemos ver en esta otra imagen también una serpiente de 7 cabezas, de la misma manera que la podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Representando a Satanás. Todas estas culturas fueron inspiradas por Satanás, por eso vemos nosotros en estos países donde reina el budismo o el hinduismo, la miseria y el sufrimiento que existe, la superstición. Un país que tiene su gente muriéndose de hambre, donde no se pueden comer una res, porque supuestamente esas reses son sagradas, esas vacas son sagradas. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado del hambre o de morir de hambre o de un montón de enfermedades que vienen como consecuencia del hambre si esa superstición no hubiese existido? Muchas personas podrían haberse salvado de morir de inanición y no lo pudieron hacer por causa de una superstición, de una tradición, de una religión falsa, ¿sí? Hay otras costumbres también en la India, como por ejemplo ir a bañarse al río Ganges, ¿sí? Que es un río supuestamente sagrado, pero en el mismo río se echan los cadáveres. Entonces hay una serie de enfermedades también producidas por causa de esas costumbres. Todos los países, hermanos, que han dejado de lado la Biblia, la palabra del Señor, que han rechazado el Evangelio del Señor, que son países gobernados bajo una cultura y bajo una religión pagana, que es de Satanás, como ustedes pueden ver en esa imagen, tienen dolor, sufrimiento y miseria a un extremo mucho más grande que los países cristianos, entre comillas, ¿no? Porque los países cristianos, estamos hablando de que usan ciertos principios cristianos. Esos ciertos principios cristianos, como por ejemplo la libertad religiosa, que tiene Estados Unidos, que tiene Inglaterra y todas sus colonias, las colonias que fueron colonias británicas como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos estos países tienen los principios o les quedan todavía principios de libertad de conciencia y por lo tanto ustedes no van a ver persecuciones religiosas. Pero vayan a la India, vayan a China, vayan a países árabes, musulmanes, a ver si hay libertad religiosa, a ver si hay un avance de la tecnología, de la ciencia, etcétera, como para brindarle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y ustedes van a ver que no hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque reina obviamente Satanás. Acá tenemos otra imagen también. Todas estas imágenes son de la religión hindú y de la religión budista, ¿sí? Son todas imágenes de serpientes de 7 cabezas, como ustedes pueden ver. Y en esta ocasión, en esta imagen, ustedes pueden ver también una representación de un dios de 7 cabezas, pero en este caso vamos a ver que no está en la India, que no pertenece a la religión budista ni hinduista, sino que es un petroglifo que fue datado en 5.000 años de antigüedad. No sabemos en realidad cuánta antigüedad tiene, pero supongamos que son 5.000 años de antigüedad, que fue encontrado en Siberia con inscripciones rúnicas. Y ustedes van a ver ahí también a un dios de 7 cabezas, que muy probablemente, yo no lo sé, pero muy probablemente pueda representar también al mismo Satanás, que ha sido el dios de este mundo en casi todas las culturas antiguas desde que el hombre ha caído en pecado. Acá tenemos otra representación, en este caso de una diosa hindú, y también tiene 7 serpientes o una serpiente de 7 cabezas que asoma por detrás. Así que vemos que todo está plagado con esa misma simbología. Pero hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Antropología y de Historia de México, en Ciudad de México, y me llamó la atención una imagen esculpida en piedra que estaba en ese museo, que tenía a un ser, a una persona,
que de su cabeza salían 7 cabezas de serpientes o 7 serpientes entrelazadas, como ustedes pueden ver ahí. Pude tomarme una fotografía en ese lugar. Después, investigando un poco, se me explicó que esto tiene que ver con el juego de pelota que se hace que se hacía en México por las culturas mayas y aztecas. Y tuve la oportunidad también de estar en una cancha de pelota en otra ocasión que estuve en México, y pude sacar también unas fotografías que se las voy a mencionar ahora. Pero tomen nota ustedes, hermanos, voy a volver atrás un poco con la presentación. Tomen nota ustedes de la imagen. Una persona a la cual le salen 7 cabezas de serpientes en México. También en la India, en Siberia, en diferentes culturas antiguas, aparece esta serpiente de 7 cabezas, como lo dice el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12, hablando de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y nosotros lo podemos ver en cada una de las culturas antiguas, este símbolo que representa al Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo obviamente es un Dios cruel, que requiere sangre para el perdón de los pecados. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero como les decía, esta imagen está relacionada con el juego de pelota, o apareció en varias canchas de donde se jugaba este deporte. Sí, que era un deporte en el cual había derramamiento de sangre. Se supone que los que perdían a este juego eran sacrificados. Acá me pude sacar una fotografía en una de las canchas mejor preservadas de México. Esto fue en Yucatán, o en el castillo de Kukulcán, conocida también como la pirámide de Chichen Itzá. Y ustedes pueden ver ahí esta cancha del juego de pelota con el aro allá arriba, donde había que meter la bola. ¿Sí? En estos juegos no se conocen muy bien las reglas, no se sabe muy bien los detalles acerca de este juego de pelota, pero sí se sabe que se hacían sacrificios. Y esta imagen que yo les mencionaba anteriormente, se supone que es un jugador de pelota al cual fue decapitado por perder un juego, y en esa decapitación, ese derramamiento de sangre traía fertilidad o traía vida, y esa vida estaba representada por esas 7 serpientes que salían de la herida, ¿no? Y bueno, en esta cancha de juego de pelota, ustedes van a ver detrás mío que también hay unas inscripciones y unos tallados en la piedra en la parte de abajo. Cuando ustedes se acercan van a ver el mismo dibujo, que es el hombre decapitado. Lo que ustedes ven en la parte inferior izquierda, como una pelota, es la cabeza del decapitado con una calavera, y que salen las cabezas de serpiente de la herida de la misma manera. Así que vemos acá también el mismo simbolismo de las serpientes, 7 cabezas, relacionado con lo que les mencionábamos hace un rato. Hace un ratito mencionábamos que hay 2 bandos. Está Satanás, que es la serpiente antigua, el dragón de 7 cabezas que fue expulsado a la tierra, con todos los desobedientes. Y está Cristo por el otro lado, que es el sacrificio perfecto, con todos los obedientes. Los obedientes no necesitan un sacrificio porque tienen el sacrificio de Cristo. No necesitan demostrarle nada a nadie, no necesitan conquistar a nadie, pero los impíos, los que son adoradores de Satanás, necesitan constantemente satisfacer la ira de este supuesto Dios, del Dios de este mundo que es Satanás. Y ustedes pueden ver que en el juego de pelota, y bueno, en la cultura maya, en la cultura azteca, se hacían sacrificios humanos, como en otras partes del mundo también, ¿sí? Pero llama mucho la atención que se representa con el dragón de 7 cabezas también en este caso. Ustedes pueden ver, bueno, innumerable cantidad de documentales, artículos, buscar información al respecto. Está totalmente admitido que se hacían sacrificios humanos en Mesoamérica, en las culturas mesoamericanas, que cuando los españoles llegaron, obviamente vieron todo este sistema, lo graficaron. Varias de estas ilustraciones son hechas por los colonizadores, ¿sí? Que se hacían sacrificios humanos para apaciguar la ira del dios Sol, que obviamente era el dios pagano por excelencia, ¿no? Que aparece incluso también en la Biblia. Testimonio de esta serie de sacrificios pueden ver ustedes ahí en esta fotografía que me tomé también ahí en la pirámide de Chichen Itzá. Aparece un muro con un montón de calaveras esculpidas. Todas estas calaveras tienen que ver con los sacrificios que se hacían en ese juego de pelota que se hacía en esa cancha en Chichen Itzá, ¿sí? Para apaciguar la ira de los dioses. Así que nosotros podemos ver que realmente cuando Satanás reina sobre esta tierra, lo hace bajo el yugo de la sangre, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, y por eso es que
es necesario, hermanos, recordar la promesa de Dios de que todo eso va a tener un final, de que todo eso se va a terminar. La Iglesia Católica también fue representada, como ustedes pueden ver en esta imagen, con una serpiente de 7 cabezas. Esta es una imagen medieval o renacentista, podría decirse, ¿sí?, de la época de la Reforma Protestante, donde se representa también al Papa con sus sacerdotes, con sus órdenes religiosas, como una serpiente de 7 cabezas, y no es para menos porque la Iglesia Católica en el viejo mundo hacía tantos sacrificios, quizá casi tantos sacrificios como los mayas y los aztecas en el Nuevo Mundo. Si nosotros sabemos la historia, todos aquellos que hayan leído el libro El conflicto de los siglos, siempre que puedo y tengo la oportunidad, recomiendo a todos aquellos que puedan, compren el libro El conflicto de los siglos, consíganlo. Es muy importante que lo empiecen a estudiar, lo empiecen a leer. Los adventistas del séptimo día que nunca han leído El conflicto de los siglos, yo les invito a que lo lean, porque realmente es necesario que sepamos la historia, que la conozcamos. Podemos ver, está registrada esta historia de los mártires que entregaron su vida por causa del Evangelio, y muchas otras personas también inocentes que fueron muertas solamente porque no se sometían a la autoridad moral que había en aquella época, que era la Iglesia Católica, que era el Papa. O sea que toda esta barbarie que se vivió en el viejo mundo, en España sobre todo, y bueno, en los reinos católicos en general, pero sobre todo en España, donde surgió el Tribunal de la Inquisición, ¿sí?, donde surgió la Orden de los Jesuitas, todas estas barbaridades después llegaron al Nuevo Mundo, y estuvo este encuentro, ¿no?, entre españoles y los imperios que existían acá en América. ¿Y qué fue lo que sucedió? Básicamente Dios entregó en manos de sus enemigos a las culturas que existían aquí, que incluso fueron conquistadas y fueron derribados esos imperios como los mayas y los aztecas, incluso los incas, fueron todos sojuzgados, incluso con ayuda de aquellos que eran oprimidos por esos imperios, es decir, por propios indígenas que participaron en la destrucción de esos imperios. O sea que fueron castigados siendo entregados en manos de otra nación, en este caso de los españoles, de los portugueses, de los ingleses que vinieron al Nuevo Mundo y tomaron posesión de esta tierra, ¿no? Pero bueno, fue algo muy similar a lo que pasaba en la antigüedad, lo que la Biblia registra, de cómo una nación llegaba al colmo de su maldad, entonces Dios la entregaba en manos de otra nación que la sojuzgara, por más que esa otra nación no fuera santa, ¿no? La entregaba en manos de otra nación para que la conquistara, y de esa manera se castigaba la maldad. Y le pasó a Jerusalén también. Cuando Jerusalén rechazó a Cristo, fueron entregadas en manos de sus enemigos, de los romanos, y Jerusalén fue destruida, sí, fueron dispersados los pocos judíos que quedaban. Así que vemos, hermanos, que nosotros tenemos un sacrificio que fue el sacrificio perfecto. La Iglesia Católica en España, en Europa, sacrificaba a los herejes, sacrificaba a las personas que consideraba que eran peligrosas, las mataba en la hoguera. Aquí en América también se sacrificaban a personas, corría sangre constantemente. Sin embargo, para los hijos de Dios, para aquellos que amamos a Dios, que hemos sido salvados por Él, tenemos solamente un sacrificio al cual nos aferramos por la fe. Así como los antiguos también, ¿no?, antes de que venga Cristo, se aferraban por la fe al sacrificio de Cristo, al sacrificio del Hijo de Dios. Nosotros miramos por la fe a Jesucristo. No salimos a matar a nadie, no tenemos que matar a nadie, no tenemos que vengarnos de nadie, sino que solamente miramos a Cristo, porque Cristo es nuestro sacrificio. Él es el que interviene por nosotros. Él es el que hace la obra de liberación en nosotros. Él es el que va a dar por finalizado esta historia de dolor y sufrimiento de este mundo. Quisiera ir directamente a las promesas del Señor que nos hablan acerca de esta liberación del sufrimiento, del dolor y del pecado, del cual la Biblia nos habla. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3 dice: Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, nuevamente el dragón, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Dice que fue atado por 1000 años. Sabemos que esa atadura tiene que ver con la desolación de la tierra, ¿sí? La tierra va a ser desolada por 1000 años, porque todos los impíos van a morir
a la venida de Cristo. Sabemos que el milenio comienza con la venida de Cristo y los justos van a ser llevados al cielo para reinar con Cristo durante 1000 años. Por lo tanto, esta tierra va a quedar desolada y vacía, y durante esos 1000 años Satanás va a estar atado. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Por qué es necesario que sea desatado un poco de tiempo? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué será que Satanás va a ser desatado de nuevo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Dios no lo destruye ya de una vez y para siempre? ¿Por qué tienen que pasar 1000 años y ser nuevamente desatado? Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Por qué? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué Satanás es atado 1000 años y liberado al fin de los 1000 años? Sabemos que al fin de los 1000 años los muertos que murieron sin Cristo no volvieron a vivir hasta que pasaron los 1000 años, o sea, resucitan después de los 1000 años. ¿Por qué Satanás es suelto? Para que todo el universo vea, para que todos vean, que no importa la cantidad de tiempo que se le dé, porque hay quienes van a decir, no, pero si se le da el tiempo suficiente ellos van a cambiar. No importa la cantidad de tiempo que se les dé, aunque pasen 1000 años, Satanás va a volver a engañar a las naciones y esas naciones van a volver a ser engañadas. Esos 1000 años son necesarios para que se vea que ya el corazón no puede cambiar, que han llegado a un punto en el cual no se pueden arrepentir y que no quede duda en la mente de ningún ser creado de que los actos de Dios de destruir a los impíos son justos y misericordiosos, que el amor de Dios se manifiesta en la destrucción de los impíos al final de los 1000 años. Dice la palabra que de Dios desciende fuego y los consume. Es verdad, hermanos, que hay una lucha previa a esto. Satanás pareciera tomar, después léanlo si quieren, no nos va a dar el tiempo ahora para leerlo, pero en el conflicto de los siglos, en el último capítulo, se menciona, ¿no?, que Satanás es como que toma una forma como humana, ¿sí?, y es perseguido por las naciones, por los que fueron engañados. Hay luchas internas que empiezan como a herirse unos a otros y a querer matarse unos a otros. Pero también dice la sierva del Señor que al final desciende el fuego de Dios y consume a todos los impíos. Que en primeros escritos da más detalles sobre esto. Menciona que ese fuego que los destruye empieza a consumirlos, pero no todos mueren al mismo tiempo, no todos son consumidos de la misma manera, sino que algunos tardan más en consumirse y otros tardan menos, de acuerdo a la cantidad de pecados que tienen. Y dice también en primeros escritos que Satanás es el último que va a morir, ¿sí? Por eso sabemos que esas luchas internas o esas luchas previas al fuego del cielo no terminan matando a Satanás, porque Satanás es el último en morir, según lo que dice la sierva del Señor, ¿sí? Si Satanás fuera muerto por alguno de los impíos que resucitaron, entonces Satanás no sería el último en morir, sería uno de los primeros en morir. Pero la sierva del Señor dice que Satanás va a ser el último en morir. El fuego ese que va a consumir a los impíos, dice que por más que se estén consumiendo, esas personas van a estar conscientes, van a estar despiertas, van a sufrir durante ese tiempo. Y el último en morir, el último, digamos, en terminar de sufrir, va a ser Satanás, ¿sí? Esa va a ser la destrucción final. A partir de ahí ya no hay más tormento eterno, no hay más conciencia, no hay más vida eterna para los impíos. Cada uno va a ser destruido y va a recibir el pago, dice, conforme a sus obras, conforme a la cantidad de pecados. Y esto tiene lógica porque ¿por qué Satanás quiere llevarse a tantos como pueda? Porque cuantas más personas se lleve, menor va a ser el tiempo de sufrimiento de Satanás. Si todos los redimidos van a poner sus pecados sobre Cristo y Cristo los va a depositar sobre Satanás.
Y el pecado es el combustible, digamos, que va a mantener más tiempo el fuego prendido. Y por lo tanto, Satanás, sabiendo que él va a ser destruido, cuantas más personas se lleve con él, cada uno va a tener que sufrir el tiempo por sus propios pecados, ¿sí? Así que tiene sentido esta lucha que está teniendo Satanás para llevarse a tantos como pueda. Y ahora sí llegamos a la promesa de Isaías capítulo 27, que fue lo primero que mencioné en esta presentación, que habla acerca de la destrucción de esta serpiente de 7 cabezas. Estas 7 cabezas se ha interpretado de muchas maneras, como los imperios mundiales o los reinos que han combatido contra Dios: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el cuerno pequeño que es la Iglesia Católica. Son todos reinos que han combatido contra el pueblo de Dios. Lo han interpretado de esa manera. También se puede interpretar como que las 7 cabezas tienen que ver con el dominio de prácticamente todo el mundo, ¿sí? Pero sea cual fuere la interpretación, representa el poder de Satanás guerreando contra Dios, guerreando contra su pueblo, trayendo sufrimiento, trayendo dolor y muerte. E Isaías nos dice en el capítulo 27: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente furtiva, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sin duda, el dragón representa todo lo malo de este mundo, representa todo el sufrimiento de este mundo, representa la muerte, la enfermedad, la mentira, el egoísmo, ¿sí? El engaño, bueno, todas las cosas malas de este mundo representadas en un monstruo marino, ¿sí? Que en diferentes culturas ha existido siempre este monstruo marino, como por ejemplo en la cultura griega, que aparece como hidra, ¿sí? Y en otras culturas aparece como un dragón. Este monstruo marino, o este monstruo que representa todo lo malo, va a ser destruido por Dios. Dios va a destruirlo para siempre. Esa es la promesa que Él nos tiene. Pero fíjense lo que aclara el Señor, para que veamos que Él no actúa por instintos humanos, que la ira de Dios no es la ira del hombre, que Dios tiene una ira santa, que su ira tiene que ver con justicia, tiene que ver con lo que demanda su ley, que es su carácter, para mantener la armonía en el universo. Dice: no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? ¿Sí? Como un guerrero, ¿sí? un caballero, un soldado con su armadura, con su espada, acostumbrado a la batalla, va a ser frenado por cardos o por espinos. Eso no existe. No hay forma de frenar la justicia divina. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, o sea, los pisaré, los quemaré juntamente. ¿O forzará alguno mi fortaleza? O sea, Dios nos está diciendo, hermanos, que podemos confiar en que Él va a hacer justicia, de que Él va a poner las cosas en orden, de que a Él no le amedrenta lo que a nosotros nos da miedo, de que a Él no le preocupa lo que a nosotros nos preocupa, que podemos confiar en los brazos de este Dios todopoderoso, que no solamente es todopoderoso, sino que es justo y misericordioso, que Él va a hacer prevalecer su justicia, que para Él no existe la impunidad, que para Él no existe el olvido, ¿sí? Sino que Él tiene todo registrado, como dice la palabra, en sus libros. Entonces dice: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad hoy de hacer paz con el Señor y de poder confiar en cada una de sus promesas. De esta manera pues será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de sus pecados. Nosotros podemos pedirle al Señor que limpie nuestros pecados para estar en paz con Él. Cuando Él haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y ya no sean levantadas las estatuas de acera, ni las imágenes del dios Sol. ¿Vieron todas esas estatuas que vimos de la serpiente 7 cabezas? Todos los altares, todas las piedras magníficas, todo va a ser desmenuzado como piedras de cal. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez las piedras de cal, son blandas, se rompen, se desmenuzan, se pueden aplastar, de hecho de ahí sacan la cal para la construcción, la hacen polvo, la pulverizan. Bueno, así va a ser pulverizado todo ídolo dedicado a Satanás, el Dios de este mundo. Todo eso va a ser destruido, ¿sí? Y Dios va a redimir los pecados de su pueblo. Hagamos paz, mis hermanos, con el Señor. Y termina diciendo: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde la corriente del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria,
y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aquí termina la promesa del Señor de liberar esta tierra, de terminar con el pecado, terminar con el sufrimiento y el dolor para siempre. Yo personalmente tengo que decirles, hermanos, que la verdad es que no tenía bien claro qué compartir con ustedes, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años en este ministerio, he visto muchos engaños. Lo meditaba esta mañana, ¿no? He visto muchos engaños, muchas personas abrazar mentiras, abrazar falsas doctrinas, caer en los errores más locos que ustedes se puedan imaginar. Después he visto gente quemar libros del Espíritu de Profecía, he visto gente rechazar partes de la Biblia, he visto gente directamente irse al mundo, he visto a otros seguir una vida doble de manera descarada, sin preocuparse por eso y llamarse a sí mismos ministros del Evangelio. He visto muchas cosas, hermanos, y estoy viendo hoy día también el avance del satanismo en la iglesia adventista, en el cristianismo, y por eso es tan importante para mí poder refrescar estas promesas del Señor. Estas son promesas del Señor. Los 144.000 van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Después búsquenlo ustedes tranquilos en sus Biblias, el cántico de Moisés en Apocalipsis y también en el libro del Éxodo. Y el cántico de Moisés tiene que ver con la victoria de Dios contra sus enemigos, con la victoria y los milagros y los prodigios que hizo Dios contra el faraón que oprimía al pueblo. Ese es el cántico de Moisés que tuvo él. Y nosotros vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero, porque va a ser Miguel y sus ángeles que van a terminar destruyendo a Satanás y sus ángeles en esa batalla final. Hoy todavía existe el mal, hoy todavía existe el sufrimiento, pero confiemos en el Señor, hagamos la paz con Él, confiemos en su poder y su fortaleza. A Él no le preocupa lo que a nosotros nos preocupa. Él tiene todo bajo control. Pongámonos del lado del Señor, consagrémonos a Él con todas nuestras fuerzas y luchemos esta batalla por la fe en Cristo, nuestro único y verdadero sacrificio. Quiero mandarle un gran abrazo, un gran saludo a los hermanos de Clamor de Medianoche. Gracias por la invitación para participar de esta serie de charlas. Un gran abrazo a los hermanos que están viendo este video o esta transmisión. Y bueno, que Dios los bendiga y será hasta otro encuentro.